Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 181. ¿Me oyes? Lo oigo. La voz de Brown. Clásica, alegre y con un acento distintivo. Mi sincero consejo ya está preparado, pero por muy bueno que sea el consejo, no tiene sentido si no estás listo para escucharlo. Así que, primero, necesito presentarte adecuadamente tu situación actual, señor Corzo. ¿Presentarme mi situación? Sostuve el auricular y, poco a poco, caí en una extraña sensación de inmersión, como si la conversación se extendiera más allá del oído a los 5 sentidos. ¿Lo ves? Ah, lo veo. Oh, bien, entonces, permítanme presentarlo. Las grandes aventuras de Corzo, Arco del Resort. Un sonido de banda clásico y aplausos mientras se levanta el telón. Eso es. Yo. Como si rebobinara una comedia de situación, mis días desde el primer día que entré en el parque temático alegre comienzan a reproducirse ante mis ojos. Yo, despertando en la oficina de las instalaciones del resort vistiendo un uniforme del equipo de seguridad. ¡Qué disfraz tan divertido! ¿No es bastante bonito? Una bestia restringida por un cinturón, tan típica del horror y el encanto. Pero no está mal. No está nada mal. Dindón. 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 Con alegres efectos de sonido, las cosas que hice se editan y pasan en rápida sucesión. Ese fue el momento en que te convertiste en el dueño de este resort. El estilo deformado de la mascota parece un poco infantil, pero está bien. Esto es un parque temático, después de todo. ¿Pajaritas amarillas para todos los empleados? Oh, Dios mío, hubiera sido mejor ponerles trajes de mascota a todos. Cielos. Risas. Dios mío, también regalar y ofrecer servicios de spa gratuitos. Esa es una promoción tan escandalosa que todas las almas sombrías del mundo vendrían corriendo. Bueno, a menos que el resort quiebre primero, por supuesto. Las escenas pasan rápidamente, editadas para la velocidad. El alegre comentario de Brown convierte mi desesperada historia de supervivencia en algo parecido a un divertido y exitoso cuento de gestión de resorts. El personal muerto se levanta y vuelve a trabajar. Así, el señor Corzo aprende otra valiosa lección de mascota. No puedes arreglar a una persona, pero puedes arreglar a un empleado. Me sentí extraño. Realmente hice todo eso. Fue una sensación extraña. Después de todo, la verdadera inmersión es cuando te absorbe algo que no es tu propia experiencia. En otras palabras, se basa en la distancia. Así que, las acciones de la mascota amarilla en el flashback se sintieron como algo para ser evaluado, no revivido. Y otra, alguien inadecuado para la dignidad del resort es expulsado por las puertas del vestíbulo una vez más. En algún momento durante los últimos días, había comenzado a añadir sin cesar nuevas reglas para huéspedes y personal, convirtiéndome gradualmente en el poderoso y temible gerente del resort. Una mascota típica del parque temático alegre. Eso es. Mira tu riguroso proceso de selección de huéspedes. Cuanto más exitoso se volvía el resort, más poderoso me volvía yo. A medida que el resort se expandía, atraía más huéspedes, obtenía mejores críticas y generaba más ganancias, comencé a juzgar la política de gestión no por la seguridad, sino por la presencia o ausencia de incomodidad. Espera un segundo. Una sensación de error se apoderó lentamente de mí. Y entonces, la escena finalmente llegó al momento en que cambié de cuerpo. En el flashback, transferí naturalmente mi conciencia a una mascota estándar para lidiar con el caos dentro del resort, cuando la supervisora Lee Seong-gae mató a Mariquita. Viéndolo así, realmente era una perspectiva y una habilidad que ya no eran humanas. Esta es la escena. Aquí está mi primer consejo para ti, señor Corzo. Centrémonos en este momento. Pero, con un sonido de rebobinado de cinta, la escena retrocede. Será divertido verlo desde un ángulo diferente esta vez. Mi conciencia, que se había movido a una mascota estándar, y lo que quedó atrás. Mi cuerpo. La mascota amarilla de pie en la puerta de la zona azul se queda quieta por un momento, luego pronto comienza a repartir globos y a saludar a los huéspedes en la puerta. Justo como las mascotas estándar.
Gracias a Dios. Estaba allí todo el tiempo. Como estaba al lado de la puerta de la zona azul, no debería haber sido dañada ni haberse perdido. Aunque me invadió el horror al pensar que mi propio cuerpo podría ser tratado como una mascota estándar. De todos modos, una abrumadora sensación de alivio me invadió por un momento. Ahora solo tengo que recuperar mi cuerpo y realizar rápidamente la ceremonia. Gracias. SHH. Disfrutemos un poco más. Pero el consejo no había terminado. Ahora bien, aquí viene, oh, qué intruso tan asqueroso y grosero. Es vertiginoso. El flashback avanza rápidamente de nuevo, llevando pronto al reciente alboroto del ataque de la puerta loca del conejo mágico. Las personas desaparecidas, enloquecidas por la tortura de la mascota roja, gimen, suplican y mueren como lunáticos. Era una escena infernal. Un ataque sorpresa, qué evento tan electrizante que aumenta la tensión. Oh, tu respuesta también es genial. Una por una, innumerables personas desaparecidas que antes eran ordinarias se convierten en monstruos aterradores, gritando por la mascota roja, siendo asesinadas como una broma y resurgiendo como mascotas rojas. Y en la escena, la mascota amarilla, llena de rabia, amenazó arrojando el cadáver de la mascota roja de vuelta a través de la puerta. De la sombra negra de la mascota cuyo territorio había sido invadido, extrañas ramas doradas sobresalieron y luego desaparecieron. Espera un minuto. ¿Rabia? En lugar de sentirme devastado o aterrorizado por lo sucedido, lo primero que sentí fue la ira por tener mi territorio invadido. ¿Iba a castigar a los intrusos? ¡Qué extraño! Muy extraño. Así fue realmente. Una sensación escalofriante me recorrió la espalda. Al final, llegué a una conclusión sobre la evaluación de mis propias acciones. Completamente contaminado. Como la mascota amarilla, ya me había asimilado completamente a este resort. Bajo el pretexto de actuar por el bien de la fuga, estaba haciendo todo lo posible para que el resort tuviera más éxito y se expandiera. Y los principios del resort, que originalmente había creado por seguridad, habían terminado dominándome, imponiendo la etiqueta y la dignidad por encima de todo. Los medios y los fines se habían invertido. ¡Qué extraño! Agité los brazos y luego me di cuenta. ¿Por qué sigo teniendo mi brazo derecho? Este ya era mi 5.º día aquí. Entonces, ¿por qué mi brazo derecho seguía moviéndose sin ningún problema? La llama Dokaebi que imitaba mi brazo derecho debería recargarse cada 3 días, sin embargo, no ha habido ninguna reacción. Incluso mi cuerpo original, que había dejado cerca de la puerta de la zona azul, todavía tenía su brazo derecho intacto. Yo. Había llegado a un punto en el que podía mover mi brazo derecho solo con tener la forma de un disfraz de mascota. Una fría comprensión me recorrió la columna vertebral. ¿Cuánto me ha consumido la mascota? No era simplemente una cuestión de cuánto tiempo había sido una mascota, sino que, cuanto más exitosamente se operaba el resort, más profunda se volvía esta consumición. Así es. Estabas demasiado dedicado a tu papel como mascota de este resort. Y ya es demasiado tarde. Ya no puedes renunciar por tu cuenta. Ahora eres un miembro del parque temático alegre. Mis manos temblaron. Incluso expulsaste personalmente a tu entrometido predecesor hace un momento. El resort ahora es completamente tuyo. Entonces, ¿no puedo escapar? Oh, parece que ese es el caso. No. Esto no puede ser. Y una vez que se haga el anuncio final, todos sabrán la verdad. Me refiero a su evento que pronto comenzará, la iluminación del complejo turístico Flor Dorada. La ceremonia de la mascota. La ceremonia de la mascota es un ritual que anuncia oficialmente que Mascota es dueña del complejo turístico Flor Dorada y hace que los huéspedes la reconozcan. Si se lleva a cabo con éxito, esa fama puede usarse como un trampolín para expandirse a otra instalación. La ceremonia trata de establecer la identidad de uno como mascota. Así que, en el momento en que la ceremonia se complete con éxito, seré reconocido oficialmente como una mascota completa. El verdadero y único dueño del resort. Todos los rastros de mi antiguo yo serán cubiertos, y ni siquiera quedará un remanente de mí mismo para separarme de la mascota. Eso no puede pasar. Estoy de acuerdo. ¿Qué destino tan aburrido sería pasar el resto de tus días en un resort tan viejo y mohoso? Señor Corzo,
Usted tiene la obligación de seguir experimentando y mostrando cosas entretenidas. Es algo que le prometió personalmente a su amigo. Amigo. Así es. Soy tu amigo. La razón misma por la que viniste aquí. La voz amable continuó guiándome. Deseas irte de este lugar, ¿no es así, señor Corzo? Así es. Entonces será mejor que sigas mi consejo. Solo lleva el receptor contigo, amigo. Ahora, desconéctalo rápidamente y tráelo. Bien. Con las patas delanteras temblorosas, desconecté el receptor y lo recogí. La voz seguía saliendo del receptor, incluso después de haberlo desconectado. Bien, muy bien. Ahora, déjame darte mi último consejo. No te sorprendas. Es una solución mágica que puede sacarte de este aprieto. Y esa es. La voz baja a un susurro. Intercambia tu lugar como mascota con uno de los empleados. No hay necesidad de crear una mascota nueva. Solo haz que te imite. Si le haces realizar la ceremonia en tu lugar, lo confundirán contigo. Después de todo, si todos lo piensan, eso es lo que se convierte en realidad. Oh, esto será tan divertido. Alguien podría sentir lástima por ese destino, pero puedes elegir a uno de los que existen solo por tu bien. Los 2 empleados que juraron servirte para siempre hasta que termine el contrato, que no tienen otro lugar al que regresar. Bisonte. Mariquita. Aquellos traídos de entre los muertos. Así es. El elegido llevará fielmente tus deberes de mascota. Bueno, hasta que sea devorado vivo por la mascota roja, de todos modos. Elige a uno de los 2 y haz que realice la ceremonia de la mascota en tu lugar, señor Corzo. Muy simple, ¿no? Si me atrevo a adivinar, esto ya está decidido. La voz se eleva con emoción. ¿A quién apunta tu corazón, si tuvieras que decir el nombre? Señor Corzo. No. HM. Levanté mi cuerpo tembloroso y agarré la puerta de la sala de instalaciones. El tiempo restante hasta el cierre. 45 minutos. La ceremonia. La voy a hacer yo. Oh. No me digas que vas a pasar el resto de tus días en este viejo y polvoriento parque temático. Amigo, tú, que has rechazado un trabajo mucho más maravilloso y adecuado para tus talentos, mucho menos este. No, no es eso. ¿Entonces tienes otra alternativa? ¡Qué sorprendente! Debe ser una idea bastante notable si estás rechazando el consejo de este Brown. Salí de la oficina de la instalación con una sensación de resolución. Y declaré en el receptor. Mi plan. Voy a hacer explotar el resort. Por un momento, hubo silencio al otro lado, como si estuviera asustado. Por supuesto, el legendario anfitrión se recuperó rápidamente y habló con suavidad. Cielos. Señor Corzo, destruir este resort no significa que se librará de sus deberes de mascota. De hecho, solo tendrá que lidiar con gastos enormes. ¿De dónde sacó esa idea tan imprudente e inútil? Vale la pena. Mientras tanto, había terminado mi conversación con la mascota azul usando mi cuerpo original, que estaba junto a la puerta de la zona azul. Será divertido. Amigo. Oh, cielos. De acuerdo. Respiré hondo. Hagámoslo. Al mismo tiempo. Complejo turístico Flor Dorada, jardín nocturno. Todavía están aquí. Los conejos mágicos seguían mirando. La linda mascota conejo, sin el menor movimiento, observaba el jardín del complejo turístico Flor Dorada y a los empleados dentro. Decenas de trajes de mascota me miraban en silencio. Fue una experiencia extraña e inquietante. Más aún si habías visto a esos trajes de mascota arrancando entrañas humanas y riendo apenas unas docenas de minutos antes. Algunos de los empleados estaban sudando frío. Aunque, esto no era solo por esas miradas inquietantes. ¿Por qué no viene? La mascota amarilla todavía no está aquí. Como todos habían recibido una orden directa de la mascota de cuidar a los invitados, no podían abandonar sus puestos. Pero el empleador que había arrastrado a una mascota conejo mágico al resort todavía no aparecía. 10 minutos, 20 minutos pasaron, cada uno sintiéndose como una hora. No sabes cuánto tiempo queda ahora. 40 minutos. Quedan 40 minutos hasta el cierre. Sí.
El agente de la Oficina de Gestión de Desastres dudó, escondiéndose detrás de la líder del equipo para evitar al empleado de Soñar Despierto Inc. con la máscara de lagarto. La líder del equipo contuvo un suspiro. Debería prepararme, por si acaso. Agarró la espada de 4 tigres en su bolsillo interior. Y no era solo ella la que se preparaba para una pelea. Algunos de los empleados de Soñar Despierto Inc. parecían estar calentando. Lagarto. Delfín. Parecen ser bastante duros. Equipo de élite, quizás. Los estaba observando atentamente, comprobando si sus máscaras llevaban el emblema dorado. Pero en ese momento, el de la máscara de delfín aplaudió y saludó. Ya está aquí. Era cierto. Allí, el traje de mascota amarillo se tambaleaba con todas sus fuerzas, corriendo hacia el resort. La mascota con flores doradas de cristal adornando sus cuernos. En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de la líder del equipo. Se ha vuelto más fuerte. Se sentía de alguna manera como una presencia mucho mayor. Era como si su poder pudiera sentirse directamente en su piel. Pero su apariencia externa no había cambiado. ¿Qué es? ¿Devoró algo en el camino? Pero a pesar de sus sospechas, la manera amable de la mascota amarilla al revisar a cada uno de los empleados uno por uno no era tranquilizadora. Era casi como si estuviera revisando a sus empleados, asegurándose de que todos estuvieran a salvo antes de reunir a todas las demás mascotas. Mascota, ahora, comiencen. La líder del equipo levantó la mano. Espera. El líder del equipo. Dijiste que después del evento, cuando el parque de atracciones cierre, esa cosa viene, ¿verdad? ¿Tienes alguna contramedida? La mascota amarilla se volvió hacia la líder del equipo y extendió su mano. Sin preocupación. Y señaló. Ustedes. Vayan allá. Y así, con 30 minutos restantes hasta el cierre, comenzó el largamente retrasado y extravagante evento de iluminación.